justamente le pusimos ese título porque queríamos despertar la curiosidad del lector. Es decir, el Imperio Español tenía un secreto. Eh, el Imperio Español fue el más extenso, el más complejo y el más duradero del mundo entre el siglo XVI y XVIII, sobre todo de los imperios europeos. No hay ningún otro imperio europeo que dura tanto y que es tan extenso. Piensen, va desde España, luego incluye Flandes, parte de Italia, luego se extiende a América, salvo Brasil, y Filipinas. O sea, es un imperio europeo, americano y asiático. ¿Cómo pudo durar tanto? Teniendo en cuenta que tenían rivales muy poderosos. El Imperio Español pues tiene rivales de la Francia absolutista, de Inglaterra, que era una potencia ya en el fines del XVI importante, sobre todo naval. Holanda, que es otra potencia naval muy importante. ¿Cómo puede durar tanto tiempo ese imperio? Todo el mundo quería tomar posesión de algo, de las Américas en particular. Y sin embargo, dura. Hasta 1825, la batalla de Ayacucho marca el final del Imperio Español en Américas. Se queda solamente con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. O sea, estamos hablando de 3 siglos. ¿Qué explica esto? ¿Qué explica la duración? Pues en buena medida lo explica la plata. La plata que tanto interesaba a los demás imperios, pero que era propiedad del Imperio Español, porque tenía las minas más ricas de plata del mundo. Las minas de plata de México y de Perú, sobre todo de Alto Perú, o sea, Bolivia actual, producen el 80% de la plata mundial entre el siglo XVI y fines del XVIII. Y el metálico era el circulante mundial. O sea, en esa época no había papel moneda, no había billetes bancarios. Entonces, era necesario tener plata para todos los países. U oro. Oro había en Brasil, y un poquito en Colombia y Chile. Bueno, Nueva Granada y Chile. Pero más plata venía de Brasil. Pero en fin, América tiene unos grandes recursos de plata y oro, y la plata va a España. Esa plata ayudó mucho a financiar a la propia monarquía, que no tenía el dinamismo de la economía francesa o inglesa, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué el secreto del Imperio Español tiene mucho que ver con la plata, y por eso en la portada del libro hemos puesto la moneda, el peso de plata, uno en este caso de 1728, ¿no? Pero aparte de la plata que iba a España, hay otra cuestión, que es por qué situados. Se llama esto el secreto del Imperio Español, los situados coloniales en el siglo XVIII. ¿Qué eran los situados? Pues esta es plata que se traslada de las tesorerías más ricas a las tesorerías más pobres de la América. Por ejemplo, México, que entonces se conocía como Nueva España, trasladaba grandes cantidades de plata a Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, las Floridas, Trinidad, todo el Caribe. Todas las posesiones españolas en el Caribe necesitaban la plata de México para financiar el pago de los soldados, de los marineros, de la armada local, de la administración militar. Ese dinero que se traslada de las ricas tesorerías mexicanas a las pobres tesorerías del Caribe se conocen como situados. Y los situados pues fueron el secreto del imperio. ¿Por qué? Porque permitía que el imperio se autofinanciara. España no tuvo que mandar dinero para mantener su imperio. El imperio se mantenía, se autosostenía con la plata de las minas de plata de México, por un lado, para financiar Nueva España, Gran Caribe y Filipinas, y por otro lado las minas de plata de Perú y Alto Perú, sobre todo Potosí, y otras, que ayudaban a mantener toda la administración en Chile, Río de la Plata, Perú, Panamá, Nueva Granada.
Los situados comienzan en el siglo XVI. De los primeros son los situados de México a Cuba. Estos son alrededor de 1580 empiezan a hacer regularizarse. Los situados se mandaban de México a Cuba para la defensa de La Habana y de la isla contra primero los piratas y luego los barcos de los ingleses y los franceses, las armadas que querían tomar posesión, y de los holandeses. Pero luego hay otros situados. Por ejemplo, los situados de Perú que se mandan a Chile para proteger los puertos, para pagar la defensa de los puertos, los soldados marineros a fortalezas, ¿no?, en los puertos chilenos, y más al norte en Panamá, Puerto Bello. Hay otros tipos de situados, los que manda Bogotá a Cartagena. Cartagena era uno de los grandes puertos, aparte de La Habana y Veracruz, del Caribe. Ahí llegaba la flota, parte de la flota. Pues de Cartagena de Bogotá se mandaban situados de plata y de oro a Cartagena para pagar la tropa. En el caso de los situados a Filipinas, los que se mandan a Asia, en el famoso Nao de Manila, estos empiezan en 1590, pero sobre todo en el 17 empiezan a ser importantes. Y van a continuar hasta el final del gobierno español y el final digamos, del gobierno en América, una vez que empiezan las guerras de independencia. Con las guerras de independencia se van a acabar los situados, ¿no? Y así es que la historia de los situados es muy variado. Inclusive había un tipo de situado muy curioso, que era el situado del tabaco. El situado del tabaco es el envío de plata de México recaudado en el monopolio del tabaco de México. Aquí se fumaba muchísimo en el siglo XVIII. Había una fábrica que hoy en día es la Ciudadela, ¿no? Era la mayor fábrica de América. Tenía 8.000 operarios, la mitad mujeres, la mitad hombres. Y ahí fabricaban puros y cigarrillos. El cigarrillo es un invento mexicano. Y también tabaco de rapé, que se metía en la nariz, ¿no?, y estornudaban. Y era como adictivo, ¿no? Tenía un efecto así como estimulante, ¿no? De hecho, el cigarrillo tiene esa característica. Y se fumaba, todo el mundo fumaba. En México estaba lleno de humo, estaba tan contaminado como ahora está el DF, ¿no? Pero con el humo que fumaba todo el mundo, de puros, cigarros, etc. Era una gran fábrica y producía muchos ingresos. Se vendían en los estanquillos famosos los cigarros y los cigarrillos y todo. Y con ese dinero se recaudaban ingresos, y lo que quedaba de ganancias, que como 3 millones de pesos al año, se mandaba a Cuba para ayudar a financiar la cosecha del tabaco en Cuba. Y ese tabaco a su vez se cosechaba y se mandaba a España para la fábrica de tabacos en Sevilla. Así es que es una historia muy curiosa de la relación entre México, Cuba y España en el situado del tabaco, que es diferente de los demás situados, que son más bien para gastos militares, para financiar los gastos militares. Pero en resumidas cuentas, el secreto del Imperio Español residía en gran parte en los traslados de dineros de una tesorería rica a otra pobre, que permitía que las colonias ricas del Imperio Español financiaban a las pobres, mantenían la administración y sobre todo el gasto militar. Y por lo tanto se pudo autosostener. No necesitaba dinero de España para pagar el imperio. Y España en el siglo XVIII, siendo mucho más débil que Inglaterra y Francia, pudo resistir hasta ya el final, cuando estallan las guerras de independencia.